Hola, ¿qué tal? Buenos días en México, buenas tardes en España, buenas noches a todas las personas que nos vayan a ver en diferido por las distintas redes. Mi nombre es Bruno Caballero y este es el programa Orígenes del día 1 de mayo de 2022 y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se tiene que ver con el origen de Adán y las razas adámicas. ¿Ok? Como siempre me acompaña este día Javier desde Valencia, España. Y bueno, primero que todo quiero agradecer a las personas que nos hacen favor de ver desde España, obviamente, México, Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, China, España, Canadá, Estados Unidos y Austria. Voy a transmitir el programa en diferido a través de Facebook, Viaje a la Conciencia, y ahorita estamos transmitiendo a través de en Instagram en Javier380 y Bruno C. Caballero. Ya nos pueden escuchar a través de Spotify, Viaje a la Conciencia, Amazon Music, Viaje a la Conciencia, Google Podcast, Viaje a la Conciencia y Anchor FM, Viaje a la Conciencia. ¿Ok? Todas las opiniones que comparte tanto Javier como yo vienen derivadas de las investigaciones, los libros que hemos hecho, que hemos leído, las investigaciones que hemos hecho, en mi caso la información que me es canalizada y todo esto hacemos una opinión en el momento actual acerca de nuestro punto de vista y es lo que compartimos en este espacio. ¿Ok? No somos partidarios de ninguna religión ni queremos convencer a nadie de nada. Todo el mundo es libre de pensar lo que mejor le parezca. Gracias, Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá, amigo, otra vez. Ana Soria, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por estar aquí. Y es momento de iniciar con Javier, que cosas súper interesantes. Y Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando? Ahora nada más vamos a transmitir a través en vivo de Bruno C. Caballero y Javier 380 para ya no tener problemas de transmisión. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, aquí estamos un domingo más para toda la gente que vea esto en directo y luego que lo pueda ver en diferido también. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Pues nada, muy bien, desde las últimas veces hemos investigado otra serie de cosas, nos hemos informado de otra serie de otras y tenemos aquí un material impresionante para comprender un poco casi que el origen del origen de nuestra especie, ¿no? Otro de los orígenes que vamos a desvelar, cosas, información que está como toda revuelta, toda oculta, ¿no? Y vamos a tratar este tema, Javier. ¿Qué te parece? Entonces, ¿quieres empezar? Gracias. Gracias, Concha, Moli, gracias, Rosario, por estar acá, gracias por unirse. Si tienen comentarios o preguntas, por favor, háganlos. Y vamos a iniciar con Javier. A ver, cuéntanos, Javier, ¿qué has investigado de este tema fascinante? Pues tú fíjate, Bruno, yo sobre todo quería empezar el programa de hoy yendo como que más atrás a unos orígenes que se pierden, vamos, ya no solamente nuestro origen como especie Homo sapiens sapiens, sino hacerme más preguntas al respecto de casi de un periodo bastante más anterior a este. Y bueno, gracias también a otros investigadores de grandísimo peso, a los que yo respeto y les tengo mucho cariño, como son José Luis de Mundo Desconocido.es, David Parcerisa del canal Rimbel 35 y
y ¿cómo se llama? Bueno, ahora ya iré diciendo más gente que me venga, pero realmente ellos pusieron ahí en un momento dado esa inquietud y luego, como dicen ellos, investiguen ustedes, pues entonces lo investigué. Y sí, hay, como tú sabes, David Parcerisa es un investigador que ha hecho tremendas investigaciones en el campo de lo que era la antigua cultura sumeria. Y es aquí, digamos, que el punto en el que quisiera arrancar, porque bueno, vamos a hablar mucho de todo esto, porque tú también tienes un tremendo conocimiento de todo esto, pero quería hablar lo primero de lo que, bueno, yo siempre introduzco por aquí en el tema de la gnosis. ¿Usted es gnóstico? Me pueden decir, bueno, pues no exactamente, no tengo carnet, pero vamos, quiero decir que he investigado mucho todo esto porque sin ser una religión parece que es un antiguo conocimiento que está eh, desde muy antiguo, desde casi la antigüedad de la que vamos a hablar. Y en ese conocimiento se habla de un drama cósmico, que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, en el caso de tu tierra y en México era con el caso de la epopeya de Coatlicue, pues esto se explica en otro sitio como en la caída de León Sofía. ¿Qué ocurrió allí? Pues digamos que la dimensión más alta antes de lo que es la entrada a la eternidad, eh, lo que llaman las divinas esencias tuvieron un drama que consistía en que esta entidad, esta alta entidad, que algunos también identifican con el espíritu de este mundo, con el espíritu de la tierra, pues quiso formar algo nunca visto, algo absolutamente brillante y absolutamente increíble. Y era una especie o una vergencia en combinación con la fuente primera, digamos con el arranque de este universo, ¿no? Entonces, con una serie de tiras y aflojas, pues al final parece ser que se hizo con esa opción, no sin el contrariar a otra serie digamos, de emanaciones que salieron de ella, a los que podemos considerar, digamos, dentro de ese grado de hermandad, entre comillas, no, sin comillas, hermandad, que le dijeron que eso no era viable ni era posible. Y bueno, pues parece ser que esto ocurría antes justo de la formación de nuestro sistema solar. Y ella pues dio origen a una raza única, pero no una raza en cuanto a lo que entendemos aquí en tercera dimensión como una biología, sino a un grupo de almas absolutamente brillantes y como definen allí en México cuando hablan de Huitzilopochtli, dotados absolutamente de todas las características de la conciencia primera solar. Esto es un dato importante y entonces a partir de ahí pues se generaron muchas envidias, ¿no? Bueno, cuando este sistema solar se forma, ahora ya vamos a pasar, una vez hecha esta introducción, vamos a pasar a lo que es el desarrollo aquí, en esta parte del cosmos. Cuando nuestro sistema solar se empieza a formar, parece que hay, digamos, una formación básica, que esto lo explicaron unos científicos del siglo XVIII, que se llamaban Titus y Bode, con la teoría es una fórmula matemática que se llama la teoría de Titus-Bode. Titus-Bode, así como suena dicho en castellano, ¿no? Y esa teoría es una fórmula matemática que dice que dependiendo del tamaño de la estrella, luego los orbes que van acompañando a esa estrella se reparten de una manera equilibrada, con unas distancias dependiendo de la gravedad de la estrella, del tamaño, de una serie de cosas, y se reparten, digamos, de una manera equitativa. Y dentro de ese campo, aquello que está en la distancia correcta para la estrella, para no estar demasiado
en churrasco cerca de la estrella, pues, y aquello que está demasiado lejano, que suelen ser planetas gaseosos, dentro de ese, digamos, ancho de banda, que lo vamos a llamar el ancho de banda verde, allí la vida florece. Allí la vida pues tiene la opción de, por las condiciones que se dan, de que todo vaya adelante. Parece ser que la configuración, según esta teoría matemática, no coincide con lo que ahora mismo tenemos en nuestro sistema solar. ¿eh? Con lo que los Falta astros... algo. Sí, exacto. O sea, hay algo, está como alterado. Bueno, tú sabes esto, tú lo conoces también. Y, y parece ser que eso, que pasó alguna cosa. Según cuentan, y esto luego lo vas a ampliar tú bastante, porque estas son las, digamos, las fuentes en las que nos estamos informando de todo esto. Los antiguos sumerios, en su libro sagrado que se llamaba el Enuma Elis, hablan de lo que era un lejano astro que se llamaba Tiamat. Y además definen el sistema solar absolutamente diferente a como lo tenemos ahora. El primer planeta era Mercurio, el segundo planeta era Venus, y entraba ya dentro del campo verde, por llamarlo de alguna manera, en la que se podía la vida poner en funcionamiento. Después de Venus venía, sorpresa, no venía la Tierra, venía un planeta que se llamaba Tiamat, o también algunos autores lo han llamado Faetón. Ese planeta Tiamat o Faetón era 3 veces el tamaño del nuestro. Era la Tierra multiplicado por 3. Era un planeta hermoso, grande, azul, lleno de tierra, de agua, una verdadera maravilla. Y lo orbitaba un satélite que podemos identificar ahora mismo como Marte, ¿no? Y luego ya seguía la configuración normal. Seguía Júpiter, seguía Saturno, seguía Urano, seguía Neptuno y los planetas cerca de la nube de Oort, que ya pues Plutón dejó de ser considerado planeta porque su tamaño no daba la categoría suficiente para esto. Pero bueno, pues ahí es donde el sistema solar terminaba. Vale. ¿Qué es lo que cuenta en la epopeya del Enuma Elis de los sumerios? Pues que según parece ser, cuando nuestra especie empezó a florecer en este planeta Tiamat, llegó y avanzó. Y cuando digo nuestra especie, no estoy hablando de la especie Homo sapiens, estoy hablando de nuestra alma en quizás otra biología completamente diferente, pero al fin y al cabo somos nosotros. Cuando esta cultura empezó a avanzar, y empezó a avanzar muy rápidamente, conquistó su satélite de manera natural, como nosotros hemos hecho viajes a la Luna, estableció colonias allí, y parece ser que también ocurrió algo parecido con el planeta Venus. De hecho, hay una indicación en otro libro sagrado de la India, el Mahabharata, en el que en las crónicas de uno de los guerreros de allí, Arjona, se habla de el reino de los 3 mundos en esa antigüedad, en la que podríamos suponer que quizás nuestra cultura podía haber avanzado, o la cultura de aquella primera humanidad podía haber avanzado hasta el punto de instalar colonias en Marte, en el satélite de Tiamat, y en Venus, con lo cual estaríamos hablando del reino de los 3 mundos, como bien define el Mahabharata. Es una interpretación que hago, que cualquiera me puede refutar y decirme, no, en realidad se estaba refiriendo a 3 reinos que había por allí por aquel entonces. Vale. Esa es, digamos, mi visión, ¿no? Y bueno, pues viendo estas culturas de fuera, que digamos que no estaban a favor de la creación o del avance del alma humana, se operó una destrucción sin precedentes. Algo, según me cuenta también el maestro José Carlos Reyes Rávena,
parece ser, él por los conocimientos que tiene ahí en el Perú, algunos dicen que fue algún tipo de forma de gravitación, de fuerza gravitacional que contenían estas culturas que deshizo el planeta Tiamat. Y lo que cuenta José Carlos es que empujaron otro astro para que impactara con Tiamat. Fuera lo que fuese, está recogido que algo así ocurrió. La destrucción de Tiamat fue de algún tipo de choque o algún tipo de arma de alguna clase. Y el planeta quedó parcialmente destrozado. Y en el impacto se desplazó a una órbita más interior, que es lo que recogen los sumerios, que la Tierra, planeta Tierra, son los restos reformados de aquel antiguo planeta Tierra. Como consecuencia de esto, ¿qué es lo que ocurrió? Evidentemente, en el espacio, en el vacío, cuando tú impactas un objeto y lo rompes, ahora sí. ¿Me oyes? Sí. Vale, vale. Sí, te estaba contando que por lo visto, después de un impacto de esta envergadura, se crea en el sistema solar lo que se llama un cinturón de asteroides, es decir, los restos de lo que se ha impactado siguen la trayectoria orbital inicial y entonces pues aparece un cinturón de asteroides que ni siquiera nos han explicado en el colegio a qué se debe eso. No, es que las piedras eh, tienen querencia por estar aquí en este circulito que les va muy bien porque la temperatura es adecuada. No, eso es porque algo que había en esa posición realmente reventó. Y bueno, pues hay una cosa que quiero comunicarle a los oyentes que nos están escuchando, que lo comprueben por sí mismos porque es interesante. Yo lo he hecho en el canal de Rastros Ancestrales que comparto con José Carlos, lo publiqué y son unas fotos, pero cualquiera lo puede ver en el ordenador. Se pone el Google Maps y ve realmente un planisferio de todo lo que es el planeta Marte. El planeta Marte, que era el satélite de Tiamat, por una parte tienes que la mitad de la esfera de Marte está llena de cráteres, Bruno, pero plagada como si fuera un queso de Gruyère, pero en plan salvaje. Pero el otro lado, el lado que quedó, que un lado miraba a Tiamat y el otro lado quedaba en el extremo contrario. El otro lado está libre de impactos. No hay ni un solo impacto allí, nada. Puede ser que algún resto de cuando el planeta giró pues le cayese todavía alguna cosa, pero digamos que la pedrita le llegó en un momento determinado. Esto es, digamos, un análisis forense, digamos, de astrología que no es muy difícil de comprender. Yo no soy ningún experto en esto, para nada. Y sin embargo, pues se entiende que es fácilmente. De hecho, hay una cosa curiosa. Bruno, ¿tú recuerdas cuáles eran cómo se llaman los satélites de Marte? Bueno, satélites, por llamarlo de alguna manera, son dos piedras que se llaman Phobos y Deimos, que están orbitando el planeta Marte porque fueron dos piedras que quedaron atrapadas en órbita geoestacionaria. Curioso, ¿eh? Una de ellas, sin Son embargo, pedazos de ese impacto que se quedaron ahí atrapados en la órbita de Marte. exacto. Y dicen los científicos que saben de esto y que son astrofísicos, que uno tiene, con el tiempo tendrá trayectoria de caída sobre Marte, todavía tiene un pedazo de piedra más que le va a caer encima, y otro tiene trayectoria de escape.
están hablando quizás de miles de años o de millones de años, pero la tendencia matemática es a que esto ocurra, ¿no? Y bueno, pues la vida que había en Tiamat y en Marte pues fue literalmente borrada. Y Venus presenta una configuración, si realmente existieron este tipo de tecnologías por parte de los agresores. Parece ser que Venus tiene la polaridad con respecto a todos los orbes de todo el sistema solar, en el que el norte está cambiado con respecto al sur. Es como si te dieran un vuelco, ¿sabes? Es una de las maneras más eficaces de terminar con cualquier tipo de mundo en nuestra galaxia o en el universo entero. Entonces, se lo cargaron todo. Evidentemente, los restos que quedaron, los más compactos de Tiamat, se vinieron a esta órbita cercana y con el tiempo, digamos, lo que en América y las culturas de allí llamáis la Pachamama o el espíritu de este mundo, porque este mundo tiene un espíritu, tiene una inteligencia, tiene una manera de obrar. Una vez ya en esta posición, reformó completamente su configuración. Ten en cuenta que en el espacio cualquier objeto como una gota de agua o un vaso tiende a la circularidad. ¿Por qué? Pues por una cuestión de que la fuerza de gravedad propia del objeto hace que aquello tienda a la circularidad. Pero bueno, aquí habría que echarles un cable, o sea, simplemente habría que observar cuando los terraplanistas hablan de que te dicen que la Tierra no es redonda. Esta es una de las causas por las que a lo mejor estas personas están viendo y están diciendo que realmente pues, la reconfiguración redonda de nuestro mundo no está completada. No está completada. Esa es una de las posibilidades y eso evidentemente te lo van a sacar. De hecho, tú has visto, ¿te acuerdas, Bruno, de que hay fotografías de la Tierra en las que se ven claramente zonas de ofuscación, zonas en las que han repetido patrón de nubes? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué es tan sencillo si tienes Probablemente no sea. Ya, probablemente no sea esa fotografía, sea un montaje de alguna clase. La cultura en México te habla y te dice que la Tierra no es esférica, tampoco te dice que sea plana, pero una gran investigadora maya, Ale López Llera, a la que tengo el gusto de conocer, habla de que la Tierra tiene como una forma parecida como a una pera o algo por el estilo, según dicen los antiguos mayas. Es decir, tendrás en el planeta formas redondas y de repente si hay una zona donde hay un repecho hacia arriba y otro hacia abajo, realmente la gente que está investigando todo este tipo de cosas se encontrará con que hay partes de nuestro mundo que sí que tienen con un trazador de láser, sí que realmente ven que hay circularidad, pero otras zonas del planeta no. ¿Cómo es esto? ¿Sabes? Con lo cual, las dos teorías son correctas. Es decir, plana del todo, quizás no. Redonda absolutamente, tampoco. Nos están ocultando siempre, como siempre ocurre, qué es lo que ocurrió, porque si no tenemos el recuerdo de esto, realmente pues estamos tan a gusto, ¿no? Es decir, no, nadie nos quiere mal por ahí fuera y estamos tan requete bien, ¿no? Y es muy conveniente que todo esto sea borrado, está claro. Y bueno, pues esa fue la nueva reconfiguración de nuestro mundo. Y ya una vez aquí, evidentemente todo tuvo que empezar de nuevo, todo se reseteó, todo tal. Aquel grupo de almas empezó a encarnar. Esto ya es una cosa que tú ya nos vas a contar también, porque es posible que dentro de estos 65 millones de años es lo que hace que los dinosaurios estuvieron aquí. La Tierra es mucho más antigua. Pero en toda esta cantidad de millones de años, ¿quién te dice que seamos la única cultura inteligente que ha habido aquí? O la pregunta la voy a hacer de otra manera. ¿Es el Homo sapiens sapiens la única manifestación del alma humana, ya no solo en el sistema solar, sino en este mundo?
este mundo quedó tan absolutamente desbalanceado en todo lo que suponían las cosas que muchas veces tiene la tendencia a cuando se reforma y se reconfigura, a que continentes desaparezcan y otros emerjan en esa maniobra de reconfiguración y ajuste de la Gaia, de la Tierra. Pues esta es la epopeya, es decir, y luego resulta que vienen películas como La Guerra de las Galaxias y son un triunfo, lógicamente. ¿Por qué? Porque te están contando algo desde el terreno de la ciencia ficción que realmente está en el recuerdo de nuestro absoluto subconsciente como alma en este cosmos. Que fuimos atacados, que hubo un cinturón de asteroides, que hubo una máquina que impactó y se cargó un planeta. Todo este tipo de cosas realmente pueden parecer, sí, Star Wars, qué bonito, muy bien, pero ¿y si la están colando? Y si resulta que eso es así. Cuéntanos un poco, Bruno. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un programa que se trate de eso, precisamente, de las guerras de Orión Sí, y Star Wars, ¿no? Para que la gente comprenda, wow, los amigos que nos ven, exacto. comprenda por qué conectó tanto esa serie de películas con nuestro inconsciente álmico y que realmente estamos recordando todo lo que ocurrió en esas épocas, ¿no? Cuando tomaron a la Tierra como terreno de libre albedrío, pero pues ya es tema de hacer un programa extenso de eso. Sí, Este, sí, mira, mi intervención viene a partir de Enki, un poquito antes de esa, de esa época. Yo no voy tan atrás, pero sí, en efecto, tiene parte de toda esta historia. Empieza cuando, en efecto, Tiamat revienta como planeta. Yo creo que también hubo pues malos manejos por la civilización que vivía en esa, en ese mundo, que empezaron a mover cosas y empezaron a experimentar con cosas. Y pues yo creo que se les salió de control, ¿no? Esas son mis conclusiones, pero bueno, eso no importa. El chiste es de que este planeta revienta y según la leyenda, la mitad inferior, vamos a llamarlo así, se convierte en la Tierra y la mitad superior se convierte en lo que conocemos ahora como el cinturón de asteroides, ¿no? Que todo el mundo nos dicen que hay un cinturón de exacto. asteroides, pero no nos dicen. Y ahí hay otro tema importante que tiene que ver con el diluvio universal, que curiosamente está registrado en muchas culturas antiguas. Todas las culturas antiguas registran un diluvio universal y, Todas. y curiosamente la esfinge, para los que no sepan, la esfinge que está en Egipto, tiene vestigios de que, si ustedes la ven, si ustedes pueden ver en Google, pues, esfinge, esfinge egipcia, van a ver que tiene una serie de niveles, vamos a llamarlo así, ¿no? Y eso quiere decir que estuvo pues inmersa en agua y tiene también erosión por lluvia. Esto es de tiempos muy antiguos, la esfinge estuvo ahí muchísimo antes que las pirámides, pero muchísimo. Entonces, por qué menciono todo esto? Porque Tiamat era un planeta muy grande y tenía, básicamente, era hecho de, bueno, tenía una gran porción de agua. Cuando revienta este planeta, toda esta agua, a diferencia de lo que nos han hecho creer también, en el espacio, el agua se mantiene líquida por muchísimo tiempo, porque precisamente es un espacio vacío. Entonces, al estar vacío, no hace ni frío ni calor, porque no hay, o sea, no hay una temperatura que transporte nada, ¿no? O sea, en el espacio, así es la situación, nosotros vemos en las películas que alguien sale al espacio y se congela inmediatamente. No, eso no es así, ¿no? Si no, los astronautas no podrían estar dando sus caminatas allá afuera, ¿no?
Entonces, queda suspendida toda esta agua del planeta y en algún momento la gravedad de la Tierra pues, la absorbe y es cuando cae toda esa agua y es el diluvio universal. Entonces, esa es otra parte de la historia. Entonces, ¿quieres hablar algo antes de que me meta yo en este tema? ¿Quieres hablar algo de Nibiru? Neferu, eso es el... Bueno, parece ser que empezó a hablar de esto el autor Zecharia Sitchin, ¿no? Ujú. De Neferu. Luego también lo hablaron como que era el planeta X, que es un... Bueno, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando, es un planeta que tiene una, digamos, una órbita excéntrica con respecto al plano de lo que es el sistema solar. El sistema solar, si nosotros lo vemos, tiene una configuración plana en la cual tú si lo giras, pues ves las órbitas de los planetas en plano, pero sin embargo, Neferu, o el planeta X, tiene una órbita excéntrica, ¿eh? En la cual pues, puede pasar cerca del Sol y volverse otra vez a los confines de la nube de oro. Este planeta pudo haber sido utilizado por estas culturas para impactarlo contra Tiamat en una de esos desafortunados pasos. Según parece, la ciencia ha descubierto un planeta de volumen bastante grande, haciendo algún tipo de esto. Lo descubrieron más allá de la órbita de Plutón y no lo descubrieron por verlo, porque estaba dentro de lo que llaman la nube de Oort, que está más allá de lo que es Plutón, sino porque había digamos, una aberración gravitacional bastante grande. Y entonces, esto lo cuenta Iván Martínez en su canal Gran Misterio. Parece ser que o sea, se vio básicamente que había algo que estaba, digamos, alterando, digamos, a nivel gravitatorio toda esa zona, con lo cual dicen que es un objeto supermasivo, es bastante grande. No es como Júpiter, pero evidentemente igual sobrepasa 5 veces el volumen de la Tierra. ¿Es Neferu? Es la pregunta de oro. Eso está ahí ya, no es ciencia ficción, lo han descubierto, tienen los cálculos matemáticos, es un objeto supermasivo que mueve cosas a su paso a nivel gravitatorio, bastantes. Y esto es una realidad. Sí. Sí. Entonces, bueno, la parte que me toca a mí viene desde una civilización muy antigua que vivió en este planeta y que por alguna razón empezó a tener problemas atmosféricos. Entonces, estos seres, eh, nosotros los conocemos ahora, o según los datos, los libros que he consultado, como los hijos de Anu. Anu era un rey que vivía en ese, o es, no sé todavía, en ese planeta. Y había dentro de esta civilización, había dos posibles vías para corregir esta situación atmosférica. Eh, nos platicaron hace tiempo que teníamos un agujero en la capa de ozono. Al parecer era parecido el problema. Entonces esto hacía que el planeta se calentara más y hubiera menos producción pues de todo lo que necesita el planeta para sustentarse. Entonces, había dos posibles vías. Ajá. Y aquí empieza todo el drama, desde mi parte, desde mi punto de vista y lo que he investigado. Aquí empieza todo el drama de Adán y empiezan a buscar soluciones y una solución era uh, hacer que la actividad volcánica incrementara y con esto reparar la atmósfera. La segunda vía era
conseguir un material que en ese planeta era sumamente extraño, pero que Tiamat, según todas las leyendas que hubo, era rica en este metal, y ese metal era el oro. Entonces, la Tierra, al ser como una parte, un segmento de este gran planeta que era Tiamat, que por cierto, volviendo un poco a Marte, si nuestros amigos buscan fotografías de Marte, van a ver que Marte está lleno, absolutamente lleno de piedras por todos lados, en una parte. ¿De dónde salieron todas esas piedras? Pues bueno, son pedazos que cayeron de todo la explosión. Bueno, volviendo al tema. Entonces, este rey Anu, bueno, antes de este rey existía otro que se llamaba Alalu. Entonces, este rey Alalu y Anu eran medios hermanos. Finalmente tienen una disputa por el trono. Alalu pierde esta pelea y entonces sale exiliado. De alguna forma, en la leyenda o en las historias se cuenta que pasa el cinturón de asteroides y llega a un lugar, a un planeta que es lo que nosotros conocemos como la Tierra. Entonces se da cuenta que aquí existe mucho oro, ¿no? Entonces se pone en contacto con las personas de este planeta Nibiru, y entonces estas personas llegan y efectivamente ven que existe el oro, y empieza una minería aquí en la Tierra. Empiezan a minar todo este oro para llevarlo y hacerlo polvo fino, y entonces empezar a reparar la atmósfera de este planeta. Estos trabajos, la minería, para las personas que no sepan, pues es un trabajo difícil y es un trabajo muy agotador. Entonces, todos estos trabajadores que venían de este otro planeta, después de un tiempo empezaron a tener pues cierta incomodidad al trabajar tan arduamente para extraer el oro. Entonces, había uno de el hermano mayor, el primogénito de Anu, resulta que se llamaba Ea. Nosotros lo conocemos, los dioses sumerios, está registrado como el dios Enki. Para las personas que quieran investigar, busquen Enki y van a ver una serie de características muy, muy peculiares en este dios, como la cabeza alargada, como los cráneos que hay allí en Paracas. José Luis Reyes luego nos platicará de eso. Pero también tiene una característica muy curiosa. Tienen una pequeña bolsita de mano y además tienen alas. Pero ya hablaremos de esto en otro directo, porque es interesante toda esta historia. Entonces, Enki eran ingenieros genetistas, así se les conocía. Y de acuerdo a otras historias, la Tierra ha sido una biblioteca viviente donde muchas especies, muchas civilizaciones e inteligencias han dejado su huella genética en todas las plantas. Por eso la Tierra es tan rica en tanta diversidad. Tenemos cetáceos, tenemos por ejemplo, bueno, este es otro tema. Tenemos muchas especies en el mar, tenemos plantas, tenemos insectos, y cada una de estas especies insectoides, por ejemplo, deja su huella genética como la información guardada en los insectos, ¿no?
y otras especies pues la dejan guardada en los delfines, por ejemplo, ¿no? Que también ese es un tema súper interesante, los delfines y las ballenas y los pulpos, ¿no? Entonces, dentro de esto, había un ingeniero genetista, o hay, no sé todavía si exista, que se llamaba Ea. Aquí en la Tierra se le conoció como Enki. Entonces, este Enki tiene un medio hermano menor, esta es una cuestión de simiente, se llama, que se llamaba Enlil, se llama o se llamaba Enlil. Enlil y Enki son hermanos, y Enki es una persona que tiene mucho conocimiento de la genética. Entonces, al ver todas estas manifestaciones y todas estas revueltas, porque ya había revueltas, se le ocurre una idea y dice, él al ser un genetista había observado la naturaleza de la Tierra y se dio cuenta que existían especies primates, especies de homínidos que tenían ciertas características que ya estaban más evolucionados en todo su desarrollo genético. Y se le ocurre una idea, dice, ¿por qué no tomamos a estas especies originarias, endémicas de la Tierra, les imprimimos de alguna forma nuestra esencia y los hacemos colaboradores, ¿no? Esta fue una forma muy elegante de manejarlo y al plantear esta situación, esta Bruno, decían algunos autores posible que por lo solución, visto, a ver, tenían un perdón, pequeño problema estas especies, y es que para trabajar la minería aquí en la Tierra tenían que ir con escafandra, tenían que ir, pues como si nosotros fuésemos a un entorno, por ejemplo, la atmósfera de Marte, nosotros no podemos respirar allí. Puede haber plantas que sí lo hagan, y de hecho parece ser que lo están descubriendo, pero claro, necesitan un equipo. Tú imagínate aquí a gente cargado de equipamiento, con un casco, con un sistema respiratorio, dijeron, esto no es viable. Estamos perdiendo mucha gente, es un trabajo muy estresante. ¿Por qué no construimos o por qué no fabricamos aquí una especie con la que podamos interactuar y que hagan el trabajo adaptados a las condiciones atmosféricas de este lugar? Y lo hicieron. Sí, así de fácil. y este Enlil era un general, básicamente su formación era bélica. Entonces, dice esto, él estaba completamente en desacuerdo con con esta idea, porque decía, nosotros venimos a la tierra a buscar oro, nosotros no hay ciertas leyes universales de las cuales creo que es necesario que hablemos en un futuro, Javier. Hay ciertas leyes universales que son inamovibles, ¿no? Entonces, o bueno, deberían ser inamovibles. Una de ellas dice que ninguna civilización avanzada, y esto es la razón por la cual no vemos o no vemos como nosotros como humanos a los extraterrestres, una civilización avanzada no debe interferir en una civilización naciente y no debe de entregarles tecnología, y este es un tema muy delicado con todos los pinchazos que se dieron a medio mundo, prácticamente a medio mundo, no debe de interferir con tecnología que esta misma raza incipiente no haya desarrollado por sí misma. Esto es una ley que se formuló en el Consejo de la Luz, pero yo creo que hablaremos de eso en un directo más adelante. Entonces, Enlil, al tener en cuenta esto, decía, nosotros no podemos tomar el lugar del Creador Supremo y crear una raza, porque además la esclavitud, y esta es otra de las leyes que se está violando hoy en día, hoy en la tierra,
la esclavitud se abolió hace mucho tiempo. Entonces nosotros, en primer lugar, no podemos crear una raza que nos sirva como esclavos para hacer el trabajo que los Anunnakis pueden hacer. Y él estaba completamente en contra de esto. Sin embargo, Enki, no son completamente malos ni buenos estos actores, son como humanos, ¿no? Tenemos nuestros Sí, matices. sí. Y Enki decía, Enlil decía, es que los esclavos son las herramientas, las máquinas, no los seres. No podemos crear un ser que nos sirva como esclavo. ¿Ok? Entonces Enki dijo, la raza, y lo dijo así, la raza no la vamos a crear, esta ya existe, todo lo que hay que hacer es ponerle la señal de nuestra esencia y así se creará un trabajador primitivo. ¿Ok? Acelerar el Entonces, proceso, ¿no, Bruno? Acelerar, o sea, digamos que empujar hacia adelante una cosa que hubiese llevado millones de años de manera natural, ellos lo quieren realizar en poco menos de un milenio o algo así. claro, y esto lo vemos ahora con el maíz transgénico, por ejemplo, que ese es otro tema súper interesante, Javier. El maíz, ¿de dónde vino, no? ¿Por qué tenemos maíz? ¿De dónde apareció? Pero bueno, ese es otro tema interesante. ¿Por qué el maíz se considera sagrado en las culturas prehispánicas, no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, el maíz transgénico, por ejemplo, nosotros podemos ver hoy en día limones o limas sin semilla, o tangerinas, o mezclas de frutas, ¿no? Eso es lo que hicieron precisamente. Entonces, aquí empieza todo este tema y se les plantea a, a las personas que trabajaban precisamente para calmar todos estos ánimos que ya estaban muy, muy enardecidos por el tema del trabajo. Dijeron, calma, vamos a crear una especie que sea la encargada de hacer todo este trabajo duro para que ustedes como seres, y ahí se empezó a plantear toda esta situación que vivimos hoy en día, como seres hasta cierto punto superiores, no tengan que hacer. Entonces, la premisa era sacar el oro para salvar la atmósfera de este otro planeta. Entonces, bajo esta premisa, se aceptó el proyecto. Y entonces se mostraron a estas hembras o a estos seres endémicos y vieron que era viable hacer toda darle adelante a este intento, ¿no? Entonces toman un óvulo de una de estas hembras endémicas y lo fecundan, y entonces lo regresan, una fecundación in vitro, y según los textos se menciona que se hizo la fecundación en vidrio. O sea, lo que nosotros conocemos hoy en día como fecundación in vitro fue más o menos el mismo procedimiento. Se planta otra vez el óvulo en esta especie endémica y de alguna forma no funciona. Hay una ley biológica y en que dos especies no se pueden mezclar tan bien. Ajá. Hay especies que no van a congeniar. Si un chimpancé se cruza con un mono araña, pues no va a pasar nada porque sus genéticas simplemente no son compatibles y no sale nada de ahí. ¿Ok? Entonces, según los textos, este fue el tema que hubo en los primeros intentos, ¿no? Después hubo un segundo intento y obviamente todo el material era pues de origen Anunnaki y hubo el nacimiento
pero el recién nacido parecía más un mono. Sus manos no se adaptaban a las herramientas y no hablaba, no tenía esta capacidad de hablar ni de comprender, solamente emitía gruñidos. ¿Ok? Entonces, en estas historias, Nima, que era la hermana de Enki y de Enlil, eh, eh, re, rehacen el experimento con la esencia de los M en un cuenco de cristal. ¿Ok? Entonces, nace un niño que sí era parecido a la raza Anunnaki, y entonces creció y se hizo niño. Sus manos podían sostener las herramientas y no tenía pelo, pero tenía deficiencias en los sentidos. No escuchaba y tenía la visión deficiente. ¿Ok? Entonces se hicieron muchas pruebas, muchas pruebas, muchas pruebas y había diferentes errores de funcionamiento, errores genéticos, errores físicos. Y entonces esto hizo que Enki, el dios sumerio, empezara a pensar que, cuál era el problema aquí, como si ya habían intentado todo, se estaba uniendo la genética Anunnaki con el óvulo endémico, se insertaba y al parecer algo no estaba funcionando. Entonces, de aquí viene algo muy curioso. Se le ocurre a Enki hacer un cuenco, pero de arcilla, hecho de la tierra. Y aquí hay algo bien interesante. Hay un señor, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene un documental muy interesante que es de aterrizaje. Aterrizar es andar descalzo sobre la tierra. Y esto nos hace una conexión inmediata y científicamente cura, y está probado, lo voy a poner en la caja de los comentarios en YouTube y en Facebook, este documental, porque vale mucho la pena verlo, cómo este contacto de nuestros pies descalzos sobre la tierra, incluso ahorita ando descalzo sobre la tierra, ayuda a corregir muchos problemas muy graves como son las enfermedades autoinmunes. Pero esto es un comentario. Entonces, un comentario al margen. Entonces Enki, en esta historia, se le ocurre hacer un cuenco de arcilla. Y aquí viene lo que la Biblia dice que tierra eres. Entonces, El barro. Enki toma este cuenco de arcilla y ahí hace la mezcla. Uh-huh. La esencia de la sangre de los Anunnaki con el óvulo de la especie endémica en un contenedor hecho de arcilla de la tierra. ¿Ok? Y con las fórmulas ME se hizo la unión, nace un varón y entonces tenía una buena apariencia física, sin embargo, no puede hablar. Solo emitía gruñidos y resoplidos. ¿Ok? Y aquí viene, según lo que he investigado, el nacimiento de Adamu. Uh-huh. Esta es una primera versión, vamos a llamar así. Aquí Ariana Soria nos dice, de este tema entonces se desarrolló los tártaros, altos y más grandotes mezclados con personas más normales de estatura. Es una pregunta. Adriana, yo creo que vamos a tratar este tema de los gigantes en un directo entero, porque es todo un tema esto, ¿no? ¿Cómo ves, Javier? ¿Quieres contestar algo? Bueno, es que parece ser que sí, hay bastantes culturas porque eh, en la antigüedad se han rescatado en muchos sitios cráneos de una tremenda, o sea, de una altura tremenda, una envergadura. De hecho, en las propias tablillas sumerias, cuando se presentan a los dioses, se los presenta sentados y sin embargo el ser humano está de pie. Y aquel ser sentado llega a la altura
a nuestra altura. Es decir, una genética posiblemente más cercana a lo que son ellos, daría como consecuencia lo que ha dicho ella, que es seres de una altura Sí, bastante considerable. sí, y no solamente los sumerios, Javier, también recordemos que si buscan amigos en YouTube o en Internet jeroglíficos egipcios, van a ver que los faraones son de un tamaño descomunal. Si nosotros los ponemos a comparación de un hombre, medirían alrededor de 6 metros o más. Imagínate. Entonces, esto da para todo un tema, todo un directo, y hablando de los Nephilim y todo esto, pero lo vamos a tomar en cuenta para hacer un directo del origen de los gigantes, de los cuales incluso en la Biblia canónica se habla, ¿no? Entonces, pero bueno, continuando con el tema de Adamo. Entonces, Enki dijo, siempre se ha insertado el óvulo fertilizado en la hembra terrestre. Y entonces se le ocurre una idea. Dice, ¿por qué no insertamos el óvulo dentro de una hembra que no es terrestre? Una hembra Anunnaki. Y entonces Nima, que era hermana de Enki y de Enlil, se propone o se ofrece para hacer el hosting, para ser la madre de este nuevo ser. Entonces, así lo hacen, tienen las fórmulas ME, y incluso aquí hay un tema interesante porque mucho hemos hablado en estos directos, y en mi programa yo he hablado de la importancia tan grande que tienen las palabras. Las palabras mágicas que nosotros siempre nos han dicho desde niños, realmente las palabras tienen poder. Incluso en la misma Biblia canónica, ni siquiera Dios mismo se libró de decir, hágase la luz, ¿no? Las palabras tienen una preponderancia muy importante. Incluso yo como terapeuta en hipnosis, es la herramienta básica que tengo, y en algún momento aquí en el canal de Bruno C. Caballero, busquen un post que tengo de Jesucristo junto con Hitler, junto con Adolf Hitler, y menciono que la única arma que tuvieron esos dos personajes fueron las palabras. Entonces, aplicadas de una forma o de otra, son un arma muy poderosa. ¿Por qué digo esto? Porque el procedimiento genético incluía ciertas palabras que se tenían que decir. Entonces, se dicen las palabras, se utiliza el cuenco de arcilla, se mete la genética de la sangre Anunnaki con el óvulo de la especie endémica, y se inserta en una hembra Anunnaki. Entonces, aquí nace la primera versión del Adán. En esta ocasión nace un ser adecuado, tenía las manos adecuadas, tenía la forma de las orejas adecuadas y no tenía pelo en el cuerpo. Tenía su piel sin pelo, tenía la piel tersa, tenía piernas y tenía manos. El color de su sangre era rojo oscuro. Aquí me hace pensar algo, no lo dice propiamente en los textos, pero me hace pensar algo, Javier. ¿Por qué las personas que son de alto nivel social se dice que son de sangre azul, ¿no? Podía ser una pista de que nosotros somos hijos de la tierra, ¿no? Y ellos, pues no. Pero bueno, esa es una interrogante que me surgió en esta investigación, ¿no? Pero porque lo menciona claramente, el color de su sangre era rojo, oscuro, como la arcilla de donde se hizo la mezcla, vamos a llamarlo así. Entonces, aquí otra cuestión que me hizo pensar. Dicen los textos que el pene de los machos de esta
o de este Adamo tienen un prepucio, tienen una carnosidad excedente, a diferencia de los Anunnakis. Lo mencionan como característica, y de aquí vuelvo a hacer la pregunta, ¿ese es el origen de la circuncisión judía? ¿No? Esa es otra pregunta que queda al aire, ¿no? Pero bueno, este espécimen lo llama Adamo, que significa el que como arcilla de la tierra es. Ajá. Y este Adamo se hace un ser privilegiado porque fue el prototipo del trabajador y fue el primero de su especie. ¿Ok? Entonces, el tema aquí, y presentó otro reto para el genetista, que la madre tenía que ser una Anunnaki. O sea, básicamente ya se estaba convirtiendo más en un ser de otras características extraterrestres que terrestres, porque tenía genética Anunnaki, tenía una madre Anunnaki. Entonces, se hace una convocatoria y 7 mujeres aceptan. 7 mujeres sanadoras. Y de ahí nacen otros 7 especímenes, vamos a llamarlo así. Entonces, se dan cuenta de que en esta, vamos a llamarlo así, en este modo de fabricación, van a tardar muchísimo tiempo en generar los trabajadores para las minas, ¿no? Entonces, Enki toma la decisión de hacer una hembra y hacer que ellos mismos se empiecen a reproducir. Entonces, le hace la propuesta a su mujer, a su esposa, y le dice, se llamaba Nunki. Entonces, hacen el cambio para hacer una hembra, la insertan en el vientre de Nunki, y pasan los 9 meses y no hay nacimiento. Vino después, un poquito después, y entonces ella nace una hembra de cabello, dice los textos, como las arenas del mar. Entonces, suponemos que es rubia, y le ponen de nombre Ti-Amat, como la madre originaria, ¿no? Que también ahí hay una historia muy parecida a Coatlicue, pero ese es el nombre que se le da, ¿ok? Entonces, se crean 7 varones, se crean 7 hembras, pero Adamo y Ti-Amat eran privilegiados porque ellos no iban a entrar en toda esta, eran como el molde para hacer todas estos trabajadores, ¿no? Entonces, aunque había apareamiento, el ADN no tenían incluida la capacidad de procrear. Entonces los observaron y vieron que se apareaban, pero no había un procreamiento, o sea, no procreaban, ¿no? Entonces, aquí viene en esta historia o en estos textos, viene algo que también se nos cuenta en la Biblia canónica de una manera un tanto diferente. Entonces, llaman a Enki y a Nunki, la pareja del genetista y su esposa, y traen a Adamo y a Tiamat y los inducen en un sueño profundo, como nos dice que Dios indujo a Adán a un sueño profundo y de la costilla sacó a Eva. Entonces, del costado toman la esencia y se inserta la esencia de tanto de Enki como de esta Nunki. Se toman la parte que faltaba de la rama de la vida y se inserta en Ti-Amat y en Adamo, ¿ok? Y entonces aquí entra la parte de la Biblia donde nos dice que la serpiente, o sea, el ADN le da de comer el fruto del conocimiento a Eva. Entonces, esta serpiente es una representación de una
una genetista que se llamaba Ningishida, ¿ok? Y entonces, Sí, cuando... David Parce se llama Ninhursag. Ninhursag o algo así, sí. Ningursag. Entonces, al hacer este procedimiento, estos dos personajes, Adamu y Tiamat, se hacen conscientes de más cosas, expanden su conciencia. Y entonces, según estos textos, se hacen conscientes de su desnudez y de sus sexos. Entonces, Tiamat empieza a hacer ropa para cubrirse. Entonces, aquí viene otra parte de la Biblia canónica que nos dice que estaban Adán y Eva, como los conocemos nosotros, un día en el Edén, y Dios los descubre que tienen ropajes. Y entonces, en estos textos, Enlil, que es el hermano de Enki, un día está caminando por el Edim, que era como se conocía el lugar donde vivían estos seres endémicos. Entonces se encuentra con la pareja y se da cuenta que tienen un mayor nivel de conciencia y que están vestidos. Esto, según el texto, enfurece a Enlil y decía y le dijo a su hermano: yo me oponía a que creáramos seres esclavos, ahora creaste seres con el conocimiento. Ajá. Esto es lo que se nos comenta a nosotros como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, pero Enki dijo: sí, pero no les he dado la rama de la larga vida. Y también se nos comenta en la Biblia canónica que existía el árbol de la vida, y en ese momento Adán y Eva son expulsados del paraíso, y Enlil le dice a su hermano entonces que vayan a donde tienen que estar, no tienen que estar aquí. Y entonces los mandan a un lugar que se llama el Apsu, y entonces esta pareja empieza a procrear. Uh-huh. Más hijos, y eran buenos trabajadores, no se quejaban, y en tanto iban sacando el oro, y entonces todo iba funcionando bien. La atmósfera de este planeta, donde originarios estos genetistas, estaba sanando. Y entonces, debido a la necesidad de más trabajadores, se da el ordenamiento de crecer y multiplicaos. Entonces, de aquí viene esta otra parte que nos cuenta la Biblia canónica. Entonces, aquí, esta fue la primera etapa de la raza adámica, según los textos que estoy investigando. Y entonces, un día, dios Enki va paseando por donde vivían estas especies, se llamaba el Apsu, y ve a dos hembras jóvenes. Y entonces le atraen y las impregna con el semen, y de estas jóvenes sale una pareja, un hombre que le dan por nombre Adapa, y una mujer que le dan por nombre Titi. Uh-huh. Y eran de crecimiento más lento y todavía más inteligentes. Y Enki les enseña a escribir y les enseña la agricultura y la ganadería, uh-huh, la elaboración de herramientas. Y entonces había nacido el hombre civilizado. Y esta primera pareja, o esta segunda pareja de la primera pareja del hombre civilizado y la segunda versión de la raza adámica, tienen dos hijos, uno que se llama Abael y el otro que se llama Caín. Entonces,
Toda la historia posterior ya nos la sabemos y bueno, hasta aquí llega lo que pude investigar de las historias acerca de los sumerios y la creación de las razas adámicas y Adapa y lo que nosotros conocemos como Eva, que su nombre original era Titi. Y ya, eso es todo, Javier. Continúa. Sí. No, no, es increíble. Y bueno, la única pregunta que yo me hago, Bruno, y no sé si esto cómo lo podemos responder, es si esta manipulación en qué época se dio y si realmente a lo mejor esos cráneos que se han encontrado alargados o esas culturas, porque parece ser que la humanidad pudo llegar o pudo alcanzar varios momentos gloriosos en este planeta, o quizás no éramos nosotros. Esa es la única pregunta que yo me hago, ¿no? Porque cuando tú ves lo que se llaman o las referencias a las culturas prediluvianas, antes de la gran catástrofe esta, pues evidentemente tenían una capacidad tecnológica y una capacidad de conciencia altísima. Estos cráneos alargados, éramos nosotros, eran ellos, era una mezcla de los dos. Todo esto es lo que habría que dilucidar, ¿no? Porque hay algo que es claro, y es que hay un manejo de este tipo de cosas para que el alma humana procese una serie de cuestiones. Que ese fue, digamos, el mandato primero al que me he referido, de criaturas en desbalance que salieron en este universo por acción de Sofía. Es decir, nosotros somos absolutamente seres luminosos, pero dentro de nuestra luz tenemos que procesar una especie de algo que está impedido de avanzar por sus propios medios. Es lo que decía Buda, y es el campo de batalla de nuestra especie, es el avance espiritual, es la rendición del ego a los mandatos de la luz, y es una serie de cosas así. ¿Tú qué crees de todo esto, Bruno? ¿Qué te resuena? Mira, sí, de esta historia, bueno, esto es como el 10% de lo que viene después, pero lo importante es Ya. que nosotros, y esto no suena lindo, pero creo que así es. Vuelvo a repetir esto que nosotros compartimos en nuestros puntos de vista actuales, pueden Sí. cambiar, pero de acuerdo a lo que he leído y lo que he investigado y todo eso, nosotros fuimos creados como seres, pues, trabajadores, de alguna forma, sí somos esclavos. Creo firmemente que el dinero es el medio de esclavitud perfecto, eh, Lógico. pero aquí el genetista Enki dejó, o sea, las especies adámicas tenían que ser trabajadores al servicio de estas razas superiores, vamos a llamarlo así. Sin embargo, al ser él, ya dejó de ser un genetista para convertirse en una especie de padre, al insertar al producto, vamos a llamarlo así, dentro de su mujer, dentro de su pareja, de su esposa, y al parir este nuevo Adán y esta nueva Eva, o esta Titi, realmente se convierten en sus padres. Entonces esto mueve algo en Enki, y esto es algo que nos está afectando hoy en día. ¿Por qué? Me voy a explicar. Originalmente nosotros teníamos, bueno, las razas más avanzadas tienen muchas hélices de ADN, o tienen un ADN más completo, más complicado. Nosotros físicamente tenemos una doble hélice. La doble hélice que nosotros vemos en el caduceo
Ese es un símbolo, porque el caduceo tiene 2 serpientes y tiene unas alas. Ese es el símbolo que nuestro padre genetista, Enki, dejó como, como huella de su obra. Estas, para las personas que lo quieran ver, el caduceo original, son 2 serpientes que se entrelazan 7 veces. Esto significa los 7 puntos energéticos que nosotros tenemos, que en muchas culturas se conocen como chakras, pero dejó latentes otra serie de hélices o de hebras, vamos a llamarlo así, de hebras, que no se iban a conectar y que no eran aparentes. Entonces, si tú revisas el ADN de una especie adámica, solamente vas a ver 2 hélices. Hoy en día tengo conocimiento, aunque no lo he comprobado, pero tengo conocimiento de que están llegando seres humanos con más cadena de ADN. Sí. Hay un autor que se llama Eric Pearl, que tiene un libro y tiene todo un sistema que se llama la reconexión, muy recomendable que lo vean las personas. Y él de alguna manera tiene una técnica, Javier, que yo utilizo mucho para la visión extraocular. Para las personas que no sepan, yo soy instructor de visión extraocular. ¿Qué es esto? Yo vendo los ojos de los niños y después de ciertas técnicas de meditación y de concentración y de manejo de energía, se abre lo que yo llamo, o lo que se llama la visión espiritual. Los niños comienzan a ver claramente sin necesidad de sus ojos biológicos. Empiezan a ver como si estuvieran, pues, con los ojos abiertos, ¿no? Simplemente los tienen tapados, sellados. Aquí en el canal de Viaje a la Conciencia tengo un video, hoy voy a subir otro, de uno de mis pacientes, para que puedan ver de qué se trata. Entonces, este Eric Pearl dice tener 3 hebras de ADN, pero la técnica que él utiliza para despertar esta reconexión, como él lo llama, incluso en su libro, tiene contactos con seres interdimensionales y le dicen que va a reconectar las hebras. Así dice en el libro, va a reconectar las hebras. Y él no sabía exactamente de qué hablaban estas entidades. Las hebras, yo creo que son nuestras hebras del ADN que se están reconectando por la situación planetaria que nosotros tenemos y porque el mismo Enki dejó latente esas hebras para que en esta época empiecen a surgir habilidades, las habilidades naturales que nosotros como seres más avanzados tenemos. ¿Cuáles son? Hablé el jueves antepasado de los siddhis. Los siddhis son ciertas habilidades que tienen seres de mayor vibración. Y son, bueno, hay siddhis mayores y siddhis menores. Los menores, Pachita tenía esa habilidad de materializar de la nada un pulmón, por ejemplo, ¿no? Y meterlo y reconectar todo allá adentro, ¿no? En las operaciones, para las personas que quieran leer el libro de Jacobo Greenberg, el tomo 3 de Chamanes de México, lo dedica a Pachita, y ahí nos explica Jacobo, que era un científico a nivel de premio Nobel, cómo es que ella abría con un cuchillo de monte, sin esterilizar ni nada, y sacaba órganos y metía nuevos, que sacaba absolutamente de la nada. Cualquier persona que quiera leer el libro, ahí está en YouTube, está el audiolibro. Otra de las habilidades que se nos está conectando ahorita, por ejemplo, yo no digo, como Jacobo decía, es que no es la posibilidad de que exista esto, es que es real.
los niños, y no niños especiales, cualquier niño puede tener la capacidad de ver con los ojos vendados, cualquiera. En esta época ya esa feature, ¿cómo se dice? Esa característica ya es innata en cualquier niño, ya no es algo, es algo sorprendente, parece increíble la primera vez que uno lo ve, pero es parte de nuestro paquete de fábrica, así teníamos que ser. Y de esto se va a desarrollar los niños que tuve el honor de conocer a dos, un adulto y un niño, que tienen habilidades superiores, que pueden incluso ver seres interdimensionales, dialogar con ellos, tienen la capacidad de ver en el cuerpo humano dentro, y tienen la capacidad de tener intercomunicación con los seres vegetales. O sea, la reconexión que se nos está dando, o que está dándose en esta época, gracias también al sol que está tan intenso, es la reconexión de nuestro ADN energético. Tenemos las demás hebras a nivel energético y se están reconectando para darnos esta capacidad. La telepatía es una capacidad que los niños de visión extraocular desarrollan más adelante. Y más adelante, increíble, pero empiezan a mover objetos materiales con la mente, lo que nosotros conocemos como telequinesis. Entonces, Javier, estamos siendo, o sea, esta época de nuestra humanidad sí fue determinada por todo. O sea, estamos en el tiempo perfecto estelarmente, en que ya se acabó la noche estelar y empieza un nuevo amanecer universal, ¿no? Empezamos la era de Acuario y curiosamente la era de está muy relacionado con el agua. Ya hablaremos de esto, de las sirenas, de los tritones, en otro directo. Entonces, la era de Acuario es una era donde el ser humano va a vivir un nuevo amanecer, con nuevas capacidades. Para las personas que de veras vean el directo que se llama El fin de la humanidad como la conocemos, es el directo anterior de es el programa de Viaje a la Conciencia. Ahí hablo de todo esto. Entonces, nuestro ADN se está reconectando para darnos la capacidad de sanación, darnos la capacidad de la telepatía, y más adelante vamos a poder hacer esta cuestión de la telequinesis, y más adelante vamos a podernos, se llama bilocación. Estar yo con Javier y estar yo acá. Lo que hacía el Maestro Jesús, que hablamos hace el directo antepasado, me parece. Sí, sí, sí. O sea, y lo decía el Maestro Jesús, ustedes serán capaces de hacer milagros más grandes de lo que yo he hecho. Y todo esto que les estoy diciendo, hay personas que lo han hecho. Pachita lo ha hecho, esto de la bilocación. Mi hermano, cuando estaba a punto de fallecer, alguien lo vio afuera de la casa lavando un coche. O sea, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas, no? Sí. Entonces, pues sí, Javier, creo que fuimos creados como esclavos, pero finalmente, como decimos acá en México, la revolución nos está haciendo justicia. Es importante para las personas que no toquen la genética de los niños. No puedo decir mucho más por estos canales, pero es importante que los pinchazos no lleguen a los niños, porque van a alterar su genética, y su genética se está reconectando con la fuente. Es muy importante que las personas que nos escuchen no toquen a los niños. La genética es perfecta. Llevamos millones de años evolucionando como para que a alguien se le ocurra sacar un líquido nuevo que valga decirlo, quién sabe qué es. Entonces lo insertan, se brincan todos los sistemas de seguridad
de nuestro cuerpo, sistema inmune, digo, sí, el sistema inmune, y entra directamente a la sangre. Por favor, consideren, investiguen, y los niños no se tocan. Eso es parte de lo que quisiera decir. Y bueno, podríamos seguir hablando de muchísimas cosas, pero Javier, ¿qué opinas? Perdón, es que me extiendo, de repente me apasiono. No, nada, lo único que quería añadir a esto es un punto que es el punto curioso de la historia, y es que todos estos genetistas pudieron reconfigurar después de mucho esfuerzo todo este tipo de cosas, pero contaron con algo que se les escapaba de las manos. Y este es el punto interesante en el que ellos ya no tienen control. Y este punto es en el punto en el que ese alma humana de la que hemos hablado al principio, esa avergencia absolutamente poderosa, esta esencia íntima, que es la que poseemos nosotros, tomó forma aquí, tomó esa decisión y tomó encarnación aquí. Eso ellos no lo podían controlar. Ese tema está fuera de su alcance. No pueden decidir qué esencias encarnan en este tipo de criaturas. Y pese a ser una especie primitiva que solo tiene 2 hebras, que además le crece el pelo sin parar si no se corta, que además tiene el peor sistema inmune, inadaptado completamente a esto, que se pone al sol y se quema, que ni siquiera tiene la capacidad cromosómica que tienen los chimpancés, que tienen más cantidad de cromosomas que nosotros, que parece que nos han hecho ahí un injerto. Pese a todo esto, lo que existe dentro de nosotros tiene la capacidad de crear el universo entero, ni más, ni menos. Y esto es lo que marca la diferencia, por otra parte. Y esto es lo que, cuando nosotros tenemos la voluntad de esto, hasta nosotros mismos somos capaces de cambiar este tipo de hélice. Y esto es con lo que no contaron. Y este, digamos que es el mensaje que se ha dado desde el budismo antiguo, en el cual una persona llegó a alcanzar completamente una iluminación completa. Y desde luego el cristianismo posterior basado en esto, en el que vemos cuál es el desarrollo completo de nuestra capacidad humana. Eso es. Sí, sí, fíjate, Ariana Soriano nos dice, aún más si somos personas que nos dejamos llevar por nuestro interior y creemos en las energías internas que nos conectan hacia la mejor versión de nosotros. Y sí, así es. Lo que dice Javier es muy cierto. Incluso investigadores tan serios como el doctor Bruce Lipton, que hablan del poder de la intención. Para las personas que quieran leerlo, tiene un libro maravilloso que se llama La biología de la creencia, en la que habla de lo que dijo Javier. Nosotros podemos cambiar nuestra genética por medio de la intención y de nuestro pensamiento. Esto está científicamente comprobado. Entonces nos estamos dando cuenta que estamos en la antesala de un salto cuántico en la humanidad. Un salto cuántico, que es, para las personas que no sepan, es de repente vamos a suponer que alguien es un indigente y llega alguien y le ofrece un trabajo, y de repente o se saca la lotería y ya vive como millonario y todo. Eso es un salto cuántico. Ajá. Nosotros ahorita estamos en el despertar de nosotros mismos, de saber quiénes somos. Entonces, cada vez más personas estamos hablando de estas cuestiones ocultas de la espiritualidad, y como bien dice Javier, ya se les escapó de las manos porque ya somos tantos. Creo que según los estudios de Greg Braden, que es otro autor muy bueno, amigo por cierto de Bruce Lipton,
se necesitaban 8,000 personas, ¿no, Javier, en todo el mundo despiertas para que se diera el cambio? Y creo que ya somos algunos millones que estamos en esto. Y sí, la tarea que tenemos Javier y yo, que nos hemos autoimpuesto, es desvelar todos estos misterios, todos estos orígenes ocultos, todos estos orígenes velados por el sistema, por la educación, por la religión, todas las cosas que nos mantienen esclavos de este sistema precisamente. Y Javier amablemente me acompaña en estos directos, que no siempre podemos hacerlo porque tanto Javier y yo de repente tenemos eventos y hay veces que estar en la noche en un evento y al otro día amanecer, y por lo menos para mí es complicado, ¿no? No sé tú, Javier, pero bueno, quiero pedirles una disculpa, pero queremos hacer esto muy bien, queremos investigar bastante bien y darles información pues completa para que ustedes consideren qué les resuena, ¿no? ¿Qué dices, Javier? Sí, es nuestro propósito de vida, es por otra parte lo que nos mueve, es por otra parte también, pues eso, lo que nos hace estar bien y felices, con lo cual, cuando todos los vectores apuntan en la misma dirección, el avance se da sin duda. Así es. Además, voy a comprometer a Javier aquí con todos ustedes. Javier está haciendo un libro y yo le hice unas sugerencias para que termine un poco más rápido. Y Sí. quisiera preguntarle a Javier, ¿cómo vas con eso, Javier? ¿Para cuándo podemos tener este libro en la mano? Eh, Posiblemente tendrá que ser seguramente dentro de un año. Yo me hice un cálculo matemático y simplemente haciendo 2 hojas, porque es un libro largo, es un libro que empieza desde la infancia y termina con la vida de María Magdalena en su ancianidad, entonces es muy largo. No sé si todavía ando recogiendo material de todo esto y evidentemente pues es costoso, pero yo creo que es un año, es un año. Si lo hago con el, con la debida atención, es un tiempo largo, porque seguramente, y es algo que me viene así como canalizado, tú sabes, y es que nuevas cosas tengo que descubrir antes de llegar a los sitios que describo, ¿sabes? Es una tarea que se está realizando en este momento también. Sí. Pero un Así año, es, sí. uno de mis libros lo empecé a escribir en 96 y todavía no lo puedo sacar porque todavía me falta cosas que aprender. Entonces, pero para el 15 de julio yo voy a sacar otro, uno pequeño. Sí. Ya lo revisé, ya nada más tengo que meter ahí unas cosillas. Y el 15 de julio porque es mi cumpleaños para que sepan todos. Javier, ¿algo más que quieras agregar? Agradecer la presencia de la gente que nos ha visto, de la gente que nos esté viendo en este instante, de la gente que nos verá cuando el programa esté colgado, y animar a todo el que nos vea a lo que hace mucha gente de la que yo sigo también en este sentido, y es que investiguen por su propia cuenta, saquen sus propias conclusiones y inquiétense por conocer qué es lo que realmente pasa. Eso es lo que les dará con el tiempo las respuestas. Sí, algo que dijo Javier es muy importante. Perdón, continúa, Javier. No, está dicho ya, de largo. Ah, ok. Sí, algo que dijo Javier es muy importante, investiguen todo, no nos crean a nosotros, no le crean a nadie, investiguen por ustedes mismos. Aunque la televisión diga que algo es muy bueno, es como yo siempre digo, el pescador no le regala gusanos a los peces. Si algo es gratis, es porque hay un interés atrás. ¿Ok? Y pues bueno, a nombre de Javier, queremos agradecerle muchísimo su presencia en estos programas.
y voy a ponerme en comunicación con Javier para ver de todo lo que podemos hablar. Vamos a hablar el siguiente domingo, y si no es el siguiente domingo, para prepararlo bien, en 15 días, pero ya les estaremos avisando, Javier. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer, sí. Y estudiar, claro, lógicamente, para poder hablar de todo esto. Así es. Ok, pues muchas gracias a todos, que tengan un feliz domingo, Javier, que tengas una buena noche y una buena semana. Gracias a todas las personas de España, de todos los países que nos acompañan, de México, de Estados Unidos, Canadá y etcétera. Y pues nos estamos viendo acá en el programa Orígenes con Javier Sánchez Ibáñez Sanchís, perdón, y Bruno Caballero. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos, Javier. Nos vemos, Bruno. Buena semana y buen día para todos. Gracias.